comenzar. Padre, te doy gracias por la bendición y la honra que me das de poder traer la semilla y sembrar esta semilla de tu palabra del Evangelio del Reino. Espíritu Santo, te pido una vez más que tú seas el que guíes a cada persona en toda verdad, que tú le ilumines la revelación, que tú les des convicción. Úsame como vasija, como sembrador de esta semilla. Dame la sabiduría y el propósito de Dios para poder enseñar esta palabra esta noche en el poder del nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas noches a cada uno. Quiero recordarte que dentro de 2 semanas y unos días ya comenzamos la escuela del reino, la escuela ministerial del reino. Tenemos las clases que vamos a comenzar en español y también las clases de inglés. Las clases de inglés empiezan, creo que es el 17 de septiembre, y las clases en español van a empezar el 21 de septiembre. Todo va a ser por internet, en línea, por Zoom, así que regístrate. Puedes ir a nuestra página web, escuelaministeriodelreino.org. Y en inglés es kingdomministryschool.org. kingdomministryschool.org. escuelaministeriodelreino.org. Ahí tienes toda la información. Te animo, si conoces a alguien, en la escuela van a ser por 9 meses, una noche por semana. Vamos a estar discipulando, entrenando, equipando, mirando la palabra de Dios muy profundamente, principios del reino. Así que te animo a que te inscribas. Muy bien, esta noche abre tu Biblia al libro de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 47. Lucas 24, 47. Estas palabras que vamos a leer son palabras de Jesús después de la resurrección. Después que Jesús resucitó, Él vino y se le apareció a sus discípulos y les instruyó nuevamente. Les continuó instruyendo a ellos después de la resurrección, después del Calvario, acerca de la gran comisión, acerca de la ministración y predicación del Evangelio del Reino. Y esto que vamos a leer aquí en Lucas 24, 47 está en ese contexto. Pero específicamente este versículo 47, hay 2 palabras que queremos mirar muy de cerca en esta noche. Dice la Biblia. Voy a empezar en el versículo 46 para coger el contexto de los 2 versículos. Versículo 46 de Lucas 24. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Te quiero, nada más para información, nota que el mismo Jesús dijo que el Cristo resucitara. Él no dijo que Jesús resucitara. Jesús murió en la cruz del Calvario como Salvador, como Redentor, el Jesús. Pero el que resucitó el tercer día fue el Cristo. Por eso es que Él es Jesucristo. Él es la misma persona, Él es Jesús y Cristo. Pero el que resucitó fue el Cristo, el Mesías, con autoridad para reinar y señorear en el reino de Dios. Entonces el versículo 46 dice, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo o en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo, ¿qué dice aquí Jesús? Que en el nombre de Cristo se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y entonces continúa en la instrucción. Ahora, yo quiero que miremos esta noche 2 palabras que Jesús dijo en este versículo. Los traductores han traducido lo que yo he leído. Si tú tienes otras traducciones, lo más probable es que tienen las mismas palabras. Vuelvo a leer el versículo 47. Y que en su nombre se predicara el
arrepentimiento. Ahora, en otra ocasión ya yo te enseñé que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas que fueron usadas en el contexto que Jesús está hablando aquí y en otros sitios, pero que los traductores a las 3 palabras la tradujeron con una misma palabra en español y también en otros idiomas. Y aquí dice la palabra arrepentimiento. En el original, aquí la palabra es metonía. Metonía. Y la palabra metonía significa un cambio de pensar. Un cambio de pensar. Ya eso lo estudiamos en otra clase más profundamente. Pero yo quiero resaltarlo esta noche porque nuevamente tenemos el problema de la traducción. Y por eso estamos aquí para enseñarte, para que se te aclare a ti esta situación. Y yo vuelvo a animarte, si tú tienes un diccionario de griego o puedes conseguir una concordancia griega, tú mismo la puedes buscar. Tú puedes buscar la palabra y vas a ver que la original es metonía. Y que metonía significa un cambio de pensar. Vuelvo a repetirlo esta noche porque tú sabes que la palabra arrepentimiento en la tradición que se ha enseñado en la cultura cristiana, la connotación que se le da es de remordimiento, de alguien que se siente mal por lo que hizo y ahora viene a arrepentirse al Señor. Y hay predicadores que dicen que para que pueda haber perdón de pecado tiene que primero haber arrepentimiento. Y lo que yo te estoy mostrando es que aquí donde Jesús dice que en su nombre se predicará el arrepentimiento, en el idioma original la palabra aquí es metonía, que significa cambio de pensar. Entonces Jesús lo que estaba diciendo o lo que estaba enseñando Jesucristo después de la resurrección a sus discípulos es: cuando ustedes vayan a diferentes naciones, ustedes van a predicar metonía, ustedes van a predicar que hombres y mujeres necesitan un cambio de mente. Por eso es que aquí te enseñamos y hablamos tanto de entendimiento. Por eso que te enseñamos de que la mente tiene que ser renovada. La mente no puede seguir pensando los mismos pensamientos de antes, las mismas tradiciones de antes. En Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo quiere desatar entendimiento de exactamente lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y más que un remordimiento o de sentirnos mal por algo que hicimos, Dios desea, y es lo que Jesucristo está enseñando aquí, que tú y yo tengamos un cambio de pensar. ¿Tú sabes por qué la religión y el legalismo ha engañado y ha fracasado y tiene a tanta gente sin entendimiento del Evangelio del Reino, con tantas diferentes doctrinas y teologías y dogmas que discuten unas entre las otras hoy en día? ¿Sabe por qué es? Por falta de tener un cambio de mente. No olviden que Jesús, las primeras palabras de su boca en Mateo capítulo 3, las primeras palabras fue: arrepentíos, cambien de mente, porque el reino, el gobierno se ha acercado. En otras palabras, si tú no tienes un cambio de mente, no vas a poder tener entendimiento de lo que es el reino, de lo que son las leyes espirituales, los principios espirituales y la verdad presente espiritual del gobierno de Dios. Tú vas a estar con tus tradiciones, tú oyes acerca de Jesús en la cruz, tú oyes acerca del Cristo resucitado, pero si no tienes un cambio de mente, si no tienes un cambio de las tradiciones que has oído, que has escuchado, lo que te has imaginado, entonces tú vas a querer recibir lo que Dios te está dando por gracia y misericordia en el Evangelio del Reino de acuerdo a tu tradición o de acuerdo a la cultura religiosa que fuiste expuesto o expuesta, o tus padres, o lo que en la sociedad se habla de quién es Dios o quién no es Dios, o quién fue Jesús o quién no fue, o Cristo no fue. Entonces, pero hay que tener un cambio de mente. Incluso, para llevarlo un paso más profundo,
en lo que tiene que ver con la iniquidad y la transgresión y el pecado. Hemos hablado ya mucho de iniquidad, transgresión y pecado. La iniquidad es con lo que tú naces, esa naturaleza humana que está llena de maldad, que te pone en un estado de propensidad del deseo de hacer el mal. Transgresión es cuando en tu mente tú decides ponerte de acuerdo con la iniquidad con la cual nací. Y cuando los dos se unen, la iniquidad y la transgresión, dice la palabra, que conciben y dan a luz el pecado. Entonces, en lo que concierne a la transgresión, que da luz al pecado en tu vida y en la mía, y lo ha hecho muchas veces en nuestra vida porque todos hemos pecado, todos hemos transgredido y en todos hay iniquidad. Dios está diciendo, tú necesitas un cambio de mente. Tú necesitas un cambio de mente para que esa iniquidad no siga gobernando tu mente, para que tu libre albedrío se ponga en acuerdo con esa iniquidad y entonces escoja transgredir y dar luz al pecado. Tú tienes que cambiar, un cambio de mente para que entonces hay un nuevo gobierno que gobierna tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Y ese nuevo gobierno es el gobierno del reino. Ese nuevo gobierno es el gobierno de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, para que ese nuevo gobierno pueda gobernar en tu vida y en la mía, necesitamos un cambio de mente. Y por eso fue que Jesús dijo, arrepentíos, tienen que tener un cambio de mente. Él le estaba hablando a los judíos en Judea y en Samaria. Ahí dice en Mateo, que ahí donde él estaba enseñando. ¿Y qué le está diciendo a los judíos? Ustedes tienen una tradición desde Abraham y de Moisés, que es una tradición de acuerdo a la ley, una tradición de acuerdo a los profetas, una tradición que está basada en sacrificios, en ordenanzas, en tradiciones de los ancianos. Y ustedes necesitan un cambio de mente para poder entender que es el reino que se ha acercado. Los judíos no tuvieron cambio de mente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Crucificaron a Jesús. Crucificaron al enviado para que en él el reino estuviese aquí entre ellos. Lo rechazaron. ¿Por qué? No tuvieron cambio de mente. Entonces, aquí Jesús, en el versículo 47 de Lucas, está diciendo, en mi nombre, y quiero enfatizar, en el nombre de Cristo o de Jesucristo, no Jesús. Y ya yo te he enseñado que no, Jesús, él terminó toda su obra y toda su función en la cruz. Cuando él resucitó, ya no era el Salvador. Sí, fue Salvador cuando derramó sangre para todos nosotros, pero cuando resucitó el Cristo, el Mesías con autoridad para gobernar y ser Rey de Reyes y Señor de Señores, sentarse a la diestra del Padre, tener al enemigo bajo sus pies y gobernar, que es lo que ha estado haciendo. Ese es Cristo o Jesucristo. Entonces él dice, en mi nombre hay que predicar, dice el versículo 27, el cambio de mente. Cambio de mente. Porque esta palabra arrepentimiento aquí siempre se ha enseñado en la aplicación o en la connotación de remordimiento, de me siento mal porque pequé, ay, soy malo, soy pecador, así que vengo a arrepentirme aquí al altar. Ya hemos hablado de esto varias veces. Lo que dice Juan 3:16, lo que dice Romanos 10, ya esto lo hemos hablado. Pero aquí Jesús lo vuelve a decir. Pero después que dijo que hay que predicar cambio de mente, entonces dijo otra cosa, para el perdón de los pecados. Nuevamente, aquí los traductores tradujeron la palabra perdón. A través de todo el Nuevo Testamento, con excepción de un par de veces, siempre los traductores, cuando estaba en este contexto, ellos siempre tradujeron la palabra perdón. En el idioma original, la palabra aquí, en el idioma original, en Lucas 24:47, donde está escrito perdón, en el idioma original es la palabra aphesis, A-P-H-E-S-I-S. ¿Y qué significa aphesis? Aphesis es mucho más profundo y dice mucho más que simplemente perdón.
Afesis significa primeramente libertad. Afesis significa liberación. Por eso la palabra salvación y la palabra liberación son sinónimas. Afesis significa poner a un lado, quitar, omitir. Eso significa afesis. La palabra afesis viene de otra palabra que es una raíz. En el griego muchas palabras son compuestas porque usan una palabra raíz junto con otra y ahí está la palabra. Entonces la palabra afesis viene de la palabra afemi. Y afemi significa poner a un lado para siempre, quitar, omitir, ser borrado. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque en el evangelio tradicional, y la razón por qué muchas personas no se sienten completos en Cristo, es porque se miran a sí mismos y se dan cuenta que son pecadores, de que diariamente eligen, transgreden y dan luz al pecado, toman malas decisiones, malas acciones y se sienten condenados y culpables. Entonces vienen con remordimiento a arrepentirse, no tienen cambio de mente. Pero más que eso, entonces solamente piensan que solamente si vienen así, bien humillados, y si vienen todos con remordimiento y todo agobiado, que entonces Dios los va a perdonar. Pero, tristemente, la mayoría de los hijos y las hijas de Dios, cuando piensan en el perdón, piensan en un perdón que hay que, cada rato hay que buscar perdón. Y es por no tener entendimiento de lo que el Evangelio enseña acerca del perdón. Yo quiero enseñarte esta noche qué es lo que el Evangelio enseña acerca del perdón. Primero, miremos el Antiguo Pacto. Miremos el Antiguo Testamento. Vamos a mirar un incidente que es conocido para muchos de ustedes. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 12. Y aquí nos va a hablar del rey David. Ustedes saben que el rey David un día, él estaba caminando en su balcón y la iniquidad en él influyó sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Y él en su libre albedrío tomó una decisión que era de iniquidad, de maldad. Y él decidió mandar a buscar una mujer que le pertenecía a otro hombre, la trajo al palacio y ustedes saben el resto de la historia. Y entonces David, cuando sucedió eso, después, pocas semanas después, se le fue informado que esa mujer que él había tomado esa decisión mala, ese pecado que había cometido, ella ahora estaba embarazada. Y todos sabemos la historia. Él entonces mandó a buscar al esposo, que era un capitán del ejército, el Eteo, y lo mandó a buscar, lo emborrachó, lo mandó a la casa para ver si él borracho tuviese relación con la mujer, para que nadie lo acusara a él, al rey David. ¿Por qué David tenía tanto miedo de ser acusado? Porque bajo la ley del Antiguo Pacto, escuchen, bajo la ley del Antiguo Pacto, la ley decía que cualquier hombre que adulteraba con la mujer de otro hombre, ese hombre era sacado afuera y era apedreado hasta que muriese. Eso era lo que la ley decía. Entonces David tenía miedo de que si se enteraban, a él lo iban a sacar y lo iban a apedrear. Entonces él trató él trató de hacer, como dicen en México, todas las movidas chuecas que podía hacer para que nadie se enterase lo que él había hecho. Pero lo que él había hecho era simplemente que había concebido el pecado, no solamente la criatura en Betsabé, pero el pecado por su transgresión, por causa de la iniquidad. Y entonces el profeta Natán un día vino a visitar a David. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 12. Yo no voy a leer toda la conversación de Natán con David, pero básicamente Natán viene y le cuenta un cuento a David acerca de un hombre que tenía un vecino, etcétera, etcétera. Y David se enoja y dice, manden a buscar ese que vamos a ver. Y entonces Natán le dice, un momento, ese hombre eres tú. Y entonces Natán le dice a David lo siguiente. Escuchen, familia, 2 de Samuel, capítulo 12,
y vamos a empezar en el versículo 12. Vas a aprender algo poderoso. Pon atención a lo que te voy a enseñar y vamos a ver aquí. Nuevamente, estamos mirando el antiguo pacto. ¿Qué significa eso? Antes del Calvario, no antes que Jesús nació. Digo, es antes que Jesús nació. Jesús nació bajo el antiguo pacto. Él creció 30 años bajo el antiguo pacto. Él vivió y todo lo que él hizo, lo hizo porque él vivió bajo la ley, nació bajo la ley. Su papá y su mamá eran judíos, entonces él vivió conforme a la ley porque él era parte del antiguo pacto, él era de la descendencia judía. Pero el nuevo pacto comenzó en la cruz del Calvario. Es como Jesús enseñó en la cena, cuando él le dijo a los discípulos de la cena del Señor que este pan representaba el cuerpo y esta copa representaba la sangre derramada, que es el nuevo pacto. Pero ahora yo te estoy mostrando algo bajo el viejo pacto. Antes de la cruz del Calvario y de Jesús morir en la cruz, David está bajo la ley. La ley decía que él tenía que ser apedreado. Y mira lo que sucede. Versículo 12. Natán le está diciendo aquí a David y le dice, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. En otras palabras, el profeta dice, tú lo hiciste en secreto, pero después que yo me vaya de aquí hoy, esto lo vamos a dejar saber a todo el mundo. En otras palabras, David ya sabía que iba a ser condenado ¿a qué? A muerte. Pero mira lo que sucede en el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Él reconoce, toma responsabilidad y él aquí, bajo el antiguo pacto, se arrepiente. No es que tiene un cambio de mente. Él reconoce y toma responsabilidad y dice, he pecado contra el Señor, mi autoridad. Y Natán dijo a David, note ahora, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. No olviden, ¿cuál era el temor de David? Ser apedreado, porque eso era lo que la ley decía. Pero cuando él reconoce, toma responsabilidad y dice, yo he pecado contra el Señor, mira lo que Dios, a través del profeta Natán, enseguida le dice a David. El Señor y ahí la palabra es ¿qué? Quitado. El Señor ha quitado. Esta palabra quitado en el hebreo del Antiguo Testamento es la palabra abar. A-B-A-R. Abar. Cuando tú lo buscas en el diccionario hebreo, una palabra que tiene una definición así de gruesa al párrafo. Muchas palabras, yo no te las voy a dar todas porque tiene un significado muy profundo. No es solamente quitado, es mucho más que eso. Pero te voy a dar 2 o 3 palabras que significa esta palabra abar, que Natán le está diciendo a David. Una de las palabras es que Natán le está diciendo a David, David, no te preocupes, que Dios mismo ha cubierto tu pecado. Ha cubierto tu pecado. En otras palabras, lo ha que, déjame coger esta gorra, lo ha que, hazte de cuenta que el pecado de David es mi puño. Y ahora Natán le está diciendo, el Señor ha abar tu pecado, ha quitado tu pecado. ¿Tú lo ves ahora? ¿Tú ves mi puño? No, ¿por qué? Porque está cubierto por la misericordia, por el amor incondicional de Dios y porque Dios decidió, Él escogió como juez hacer esto con David. Pero nota la palabra, ha cubierto tu pecado. Otra definición de esta palabra abar es, ha puesto a un lado tu pecado para que no sea visto por nadie. Por eso es que le dijo Natán a David, tu pecado ha sido quitado y por lo tanto no morirás. En otras palabras, en este momento Dios ha quitado, ha echado a un lado y ha cubierto tu pecado y por lo tanto nadie te va a apedrear y tú no vas a morir.
Ahora, mi familia, te muestro esto porque este Dios, en su omnipotencia, y Él puede hacer lo que Él desee cuando desee, esto es lo que Dios escogió hacer con David, que estaba bajo la ley, condenado a ser apedreado, pero Dios, el mismo que dio la ley y el mismo que dio la condena por la justicia judicial del gobierno de Dios, ahora Él decide hacer algo diferente con David. Pero lo que yo quiero que tú notes es que aquí Dios, cuando tiene que tratar con esta transgresión y esta iniquidad que dio a luz este pecado en David, Él dice, yo lo quito, yo lo echo a un lado, yo lo cubro y ya no tienes consecuencia ninguna por este pecado. Eso es bajo el antiguo pacto. Ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos al nuevo pacto, porque vamos a mirar ahora unos versículos en el nuevo pacto y vamos a ver la palabra que está usada en el nuevo pacto. Primeramente vamos al libro de los Hechos. Hechos, si tienes tu Biblia allí, Hechos capítulo 2. Nuevamente yo te estoy enseñando esto porque esta noche estamos terminando esta serie completos en Cristo. Y la razón que mucho del pueblo de Dios no se ha sentido seguro ni completo en Cristo es por la inseguridad que les trae la culpabilidad de las acusaciones y de los juicios religiosos. Y porque la religión siempre te está diciendo, si tú haces esto vas para el infierno, si haces esto, y si no haces esto vas para el cielo. La religión siempre te está llenando de miedo y de intimidación de que vas a perder tu salvación. Y que tú tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios. Porque la religión siempre quiere enseñarte que tu relación con Dios, tus méritos con Dios dependen de lo que tú haces para Dios. El evangelio del reino es lo opuesto. El evangelio del reino te enseña no lo que tú tienes que hacer por Dios, sino todo lo que Dios ya hizo por ti. Ya hizo por ti. Y Dios ya hizo todo, lo hemos visto. Por eso que Colosenses capítulo 2, que lo estudiamos aquí en 2 sesiones hace unas semanas atrás, Colosenses nos enseña claramente que estamos completos, estamos a plenitud, estamos llenos ya. No hay ni una sola gota que se le puede añadir a lo que ya Jesucristo hizo por nosotros desde su nacimiento hasta su ascensión y donde Él está sentado ahora a la diestra del Padre. Estamos completos en Cristo. Una de las razones que no deja que el pueblo de Dios tenga esa seguridad, esa confianza, esa paz, ese gozo en que están completos en Cristo es por la falta de entendimiento de lo que estamos hablando esta noche, del problema del pecado, del problema del perdón, del arrepentimiento, todo eso que es tan común oírlo. Y por eso estoy terminando esta serie con este punto, para que tú tengas entendimiento. Te dije todo eso para darte tiempo a llegar a Hechos 2, versículo 38. Vamos a leer aquí. Ustedes saben que el libro de los Hechos es todo lo que tiene que ver con lo que los apóstoles hicieron después de el bautismo del Espíritu Santo, después que resucitó Jesús y estuvo 40 días con ellos. Ellos empezaron a ir por Judea, Samaria y diferentes ciudades a llevar a cabo la comisión que Jesucristo les había dado, y ellos están predicando el evangelio del reino donde quiera que van. Entonces el libro de los Hechos nos dice todo lo que ellos estaban haciendo, y aquí estamos en Hechos 2, y aquí está el primer mensaje de uno de estos apóstoles, y en el mensaje él dice lo siguiente, y este es Pedro. Y Pedro les dijo, Hechos 2, versículo 38, y Pedro les dijo, arrepentíos, eso es lo que los traductores tradujeron, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, la palabra arrepentidos aquí no es
la que normalmente nosotros se nos ha enseñado y hemos entendido en el contexto de remordimiento, de sentirte mal, ay, ¿qué es lo que he hecho? No. Aquí, nuevamente, la palabra es, tienes que tener un cambio de mente acerca de algo. Un cambio, aquí la palabra es metaneo. Cambio de mente acerca de algo. Entonces Pedro está diciendo, tienes que tener un cambio de mente, creer en Jesucristo, en lo que Él hizo como Jesús y en el Cristo resucitado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, cuando tú cambias de mente, entonces hay remisión. Tu pecado es quitado. Aquí en Hechos 2, versículo 38, la palabra en el griego que se encuentra aquí no es la palabra que normalmente se ha traducido perdón. Es la palabra que te dije hace un momento, la palabra afesis, que es la que nos da una definición mucho más amplia y que tiene que ver con quitar, con echar a un lado, tiene que ver con liberación. Ya Dios en Jesucristo te ha librado de la condena de ese pecado. Entonces, tu pecado, que es el fruto de lo que tú decidiste en tu libre albedrío cuando transgrediste por causa de la iniquidad, ese pecado es quitado, así mismo como Dios le quitó a David en el Antiguo Testamento, aunque estaba bajo la ley. Pero bajo la gracia del nuevo pacto, esto ahora es hecho no por una sola decisión con un solo hombre, sino que ahora este es el poder de la justicia de Dios. Este es el poder del evangelio en Jesucristo, que por la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, si tú escoges tener un cambio de mente acerca de cualquier otra cosa que tú has estado pensando o creyendo, y tú empiezas ahora a confiar, a depender en todo lo que Cristo ha hecho por ti, en el amor incondicional de Dios por ti, si tú empiezas a tener un cambio de mente de eso, entonces dice Pedro aquí, tu pecado es quitado. Es anulado, es omitido. Es más, la palabra en el idioma original, a mí me gusta traducirlo de esta forma. En muchos de los países latinos no se usa lo que se llama una aspiradora. Aquí en Estados Unidos muchas casas tienen alfombra, tapete, carpet, como quieran, carpeta, como quieran decirle, un tapete. Y ese tapete hay que limpiarlo con una aspiradora, que viene con un aire, aspira todo lo que está en la alfombra, en el tapete. Y a mí me gusta visualizar esta obra que Dios, por su amor y por su gracia, hace en nosotros, como esa aspiradora. Y yo digo que la palabra, esta remisión, la palabra quitar, esta palabra afesis, eso es lo que significa. Que Dios en su gracia en Jesucristo vino y aspiró y se llevó el pecado, lo quitó, lo echó a un lado, para que ahora tú seas libre de esa condena, para que ahora tú tengas la paz de que estás en paz con Dios, para que tú ahora sientas el agradecimiento por la gracia y el perdón de Dios. Fíjate en el contexto que lo escribe en Hechos capítulo 10, el versículo 43. Vete a Hechos 10, versículo 43. Hechos 10, 43. Yo espero que tú estés recibiendo iluminación de lo que estoy tratando de sembrar en tu espíritu. Porque yo oigo cientos de hijos e hijas de Dios todos los días. No hay un día que no lo oiga. Que se sienten afligidos. Ay, es que Dios no me ama. Ay, es que yo he hecho esto. Es que me hicieron. Es que mi abuela lo hizo. Que mi suegra lo hizo. Que mi tío y que me trajo esta maldad a mi vida. Que esto y que lo... Y están llenos de basura, de mentiras del enemigo. ¿Y qué pasa? Pierden el gozo. Pierden la paz del Señor que han recibido en Jesucristo. Pierden la seguridad del amor incondicional. Pierden la confianza, la certeza. No son cedros
ahí bien, con una raíz profunda en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué los tiene débiles? Porque no entienden y se sienten continuamente con baja estima espiritual. Ay, esto me está sucediendo por esto. Mire, yo no ando con esos lloriqueos nunca. Eso no significa que a uno no le suceden realidades. Mira, cuando tú vives en la tierra con otros humanos, tú vas a tener muchas realidades a tu alrededor. Tú vas a tener personas que te van a traicionar, tú vas a tener personas que esto y que lo otro y que te frustran, que te violan, que dicen mentiras de ti, que eso es normal de la vida. Normal. Yo tengo personas que se acercan a nosotros y entonces quieren siempre, y con mis familiares, y quieren oír los chismes, pues entonces usan un amplificador de sonido y entonces empiezan a regar un chisme 5 veces más o 10 veces más de lo que oyeron. Y eso es normal. Pero yo no dejo que eso me robe mi gozo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro en quién soy en Cristo. Yo estoy seguro en lo completo que estoy en Cristo. Yo no voy a permitir que un pecador con la transgresión del chisme y de la contienda me robe a mí mi gozo. Yo no voy a permitir. Yo siempre digo, ese dragón yo no lo alimento. Porque eso es lo que Satanás quiere. Y lo que pasa es que mi familia, hay cientos y miles de cristianos diariamente que sus pobres vidas están en un sub y baja continuamente. No van de gloria en gloria, no van de fe en fe, no van de poder en poder, no van de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque se sienten muy bajos espiritualmente, porque no hay seguridad del perdón. Esta palabra perdón se ha usado tanto en el contexto de reconciliarse, en el contexto de si no pides perdón no vas a ir al cielo. Entonces le han metido tanto de eso en la religión que ha perdido la esencia de lo que la palabra es y lo que el principio del perdón es en el contexto del amor incondicional de Dios, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. Miremoslo rapidito aquí. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, aquí está hablando de Jesucristo, todo el que cree, y aquí la palabra cree es la palabra pisteu, que ya hemos enseñado de esa, la palabra que tiene que ver con confianza, con seguridad. Eso es lo que dice aquí. Aquí los traductores tradujeron creer, como que es algo intelectual, como que es algo de, yo creo que un avión vuela, sí, y yo me monto en él porque sé que el avión vuela, pero yo no sé todas las idiosincrasias de cómo ese avión vuela. Entonces, pero en el Evangelio del Reino, Dios no solamente quiere que tú creas, Dios quiere que tú tengas seguridad, que tengas confianza, que tú estés descansando, que tú entres en un reposo verdadero en Cristo Jesús, porque tú confías en todo lo que Él ha hecho por ti. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que confía en Él recibe, ¿qué cosa? El ¿qué? Perdón fue lo que tradujeron, pero el afesis, estamos usando la palabra que el original, que todo aquel que confía en Jesucristo, en todo lo que Jesucristo hizo por él, entonces a ese le es quitado, le es echado a un lado, le es omitido, le es cubierto su pecado. Dios no te perdona por tu lloriqueo. Dios no te perdona porque tú sientas ese remordimiento y todo eso. Esa no es la razón. Él te perdona por lo que su Hijo hizo por ti. Él te perdona porque su Hijo derramó sangre en la cruz del Calvario. Porque su Hijo tomó esa transgresión, ese pecado que tú diste a luz por causa de la iniquidad en tu vida. Él lo tomó en su cuerpo y lo sufrió. Y derramó esa sangre. Por eso es que Dios omite, echa a un lado, cubre y ya no tienes culpa más.
no es por tu remordimiento. Ahora, lo que Dios quiere es que tú tengas un cambio de mente en relación a esa decisión que tuviste. Dios lo que quiere es que tú entonces cambies en tu mente tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. A mí me dicen, cristianos, ¿por qué razón es que yo pido perdón, yo me arrepiento y caigo otra vez? Porque no has tenido un cambio de mente. Tú simplemente has usado el arrepentimiento como el jabón para lavarte las manos y quedarte limpio por un día o por 5 minutos o media hora o 2 horas. Eso es lo que los religiosos han usado, el arrepentimiento. Ven para reconciliarte y a las 2 semanas hay que venir otra vez a reconciliarse. O porque hubo una prédica del cielo y del infierno y tú te sentiste, ay, me voy para... Si viene Jesús mañana me quemo, déjame ir a arrepentirme. Ese no es el evangelio, no el del reino, no el de la gracia de Dios, no la verdad presente del nuevo pacto que Dios quiere que tú tengas entendimiento. La verdad presente es que tú estás completo y completa en Cristo. Y cuando tú tienes un cambio de mente acerca de ciertas decisiones que tú has estado tomando en tu vida, entonces Dios dice, este hombre, esta mujer confía en mí, en lo que yo he hecho por él. Él no está haciendo, ni está tratando de impresionarme, no está haciendo nada religioso, no está haciendo ninguna penitencia. Él lo que está es teniendo confianza en todo lo que yo he hecho por él. Por lo tanto, ahora yo voy a quitar, a omitir, a echar a un lado, a cubrir ese pecado. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3, 25. Porque en Romanos 3, 25, fíjate, tanto en la Biblia de las Américas como en la Reina Valera, porque yo chequeé en la Reina Valera, dice las mismas palabras. Y fíjate, aquí los traductores no usaron la misma palabra, pero mira lo que usan aquí en Romanos 3:25. Romanos 3:25. Estamos hablando de estar completos en Cristo. Estamos hablando que la palabra perdón no la hemos entendido a la profundidad de la intención por la cual Dios la inspiró a los que escribieron los evangelios, a los que escribieron las cartas apostólicas, y por qué está en la palabra de Dios esa palabra. Y yo te estoy tratando de dar entendimiento esta noche. Mira lo que dice Romanos 3, versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente, hablando de Jesucristo, como propiciación, ya de esa palabra hemos hablado, propiciación, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto. ¿Ve? Eso es igual que echar a un lado, que omitir. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Ve? Aquí los traductores no usaron la palabra no usaron la palabra perdón, sino usaron la palabra que pasó por alto. ¿Cuál tú crees que es la palabra en el original aquí donde dice pasó por alto? Afesis, la misma que en los otros lugares. Y por último, te voy a dar el versículo en Hebreos capítulo 10. No olvide que la carta de los Hebreos fue escrita a los judíos, porque ellos estaban muy aferrados a la ley y la tradición y los sacrificios y toda, que para recibir perdón tenían que hacer un montón de cosas. Entonces Dios inspira a esta persona que escribió la carta a los Hebreos para enseñarles a ellos los principios del evangelio dentro de las tradiciones que ellos tenían. Y en el capítulo 10 de Hebreos y el versículo 18, y el capítulo 10 nosotros lo estudiamos aquí hace varias sesiones atrás, donde nos habla que Dios quitó lo primero para establecer lo segundo. Nos habla del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo terrenal a rociar la sangre, y cómo Jesucristo cuando resucitó no entró a un sacerdote terrenal, sino no entró a un lugar santísimo terrenal, sino que entró al celestial. Y con una ofrenda para siempre trajo omisión para todos los pecados. Y mira lo que dice aquí ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas,
ya no hay ofrenda por el pecado. Y vuelvo a decirte, la palabra perdón en el versículo 18 es la palabra aphesis, que significa omitir, echar a un lado, quitar, liberar y todo lo que esa palabra conlleva. Pasar por alto, eso es lo que significa. Llevársela. Por eso es que la palabra nos enseña que cuando Dios perdona, ¿qué hace? Lo quita de ti y se lo lleva tan lejos como es el oriente del occidente. Así dice la palabra. Cuando Dios perdona, Él quita ese pecado y lo entierra en el fondo del mar. Eso sí es echarlo a un lado bien profundo. Entonces, mi familia, terminamos esta noche y terminamos esta serie de Completos en Cristo, donde Dios, por medio de su palabra, nos está enseñando, y es mi oración que el Espíritu Santo te esté dando entendimiento esta noche. Acuérdate, yo no estoy aquí para convencerte, yo nada más estoy aquí para provocarte a pensar, yo estoy aquí para sembrarte la semilla, pero es el Espíritu Santo que hace la obra en ti. Y mi oración esta noche es que el Espíritu Santo te dé iluminación de lo completo que estás en Cristo, de lo completo de la obra que ya Dios hizo, ya la hizo por ti en cuanto al pecado. Y ya el pecado con una ofrenda para siempre fue quitado, fue echado a un lado. Por eso es que dice la palabra que tú y yo estamos escondidos en Cristo Jesús. Es mi oración que esta serie ha sido de bendición para ti. Cuando nos veamos la próxima vez vamos a comenzar una nueva serie. Y la nueva serie que vamos a comenzar va a ser ¿qué es vivir en el Espíritu? Si hay un área que el pueblo de Dios desconoce es qué vivir en el Espíritu. Es más, la mayoría del pueblo de Dios ni tiene mucho entendimiento la diferencia del Espíritu, el alma y el cuerpo. Y yo te someto a considerar que la mayoría del pueblo de Dios vive una vida almática en vez de la vida del Espíritu. El Evangelio nos enseña que tú y yo en Cristo tenemos la mente de Cristo. Y si tú y yo tenemos la mente de Cristo, debemos de tener los pensamientos de Cristo. Debemos tener las emociones de Cristo. Debemos de tener lo que Cristo desea. Si tenemos verdaderamente. Y yo quiero decirte que tú tienes la mente de Cristo. Lo que no ha dejado que tú vivas lo que tú eres ha sido la religión. Y ha sido la inseguridad de estar completos en Cristo. La vida en el Espíritu es algo poderosísimo y es algo precioso. Cuando tú llegas a entender a profundidad qué es vivir en el Espíritu, tu vida es diferente. Te garantizo, vas a tener largos años en la tierra. Te garantizo, vas a caminar con sabiduría como otros no van a creerlo. Tus mismos familiares, tus vecinos, compañeros de trabajo. Cuando la vida en el Espíritu se empieza a ser real en tu vida, ellos van a decir, ¿y qué te pasó a ti? Porque es totalmente una vida diferente. Y para eso fue que Cristo murió. Para que tú y yo, los ciudadanos del reino, ahora viviésemos bajo el señorío de Cristo para dar el fruto del Espíritu y entonces caminar de acuerdo y vivir de acuerdo al Espíritu, la vida del Espíritu. Y vuelvo a enfatizar, tenemos que saber y tener seguridad qué es la mente de Cristo. Oren y estén en expectativa de la próxima serie que comenzaremos en pocos días. Ya cuando nos veamos la próxima vez, vamos a empezar esa serie. Les amo, son todos ya bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Están completos. Que la gracia y el poder de la gracia os llene en cada segundo de tu vida y que la iluminación del Espíritu Santo siga iluminándote el Evangelio del reino para tu vida. Padre, gracias por la honra
y la bendición de estar esta noche de nuevo con mi familia de la Iglesia en los diferentes países, en Colombia, en Puerto Rico, en México, en Argentina, en España, aquí en Estados Unidos, los diferentes estados, donde quiera que se han sintonizado o cualquiera que vea esto en el futuro. Oh Señor, que esta palabra dé fruto en sus vidas, que traiga libertad, que traiga verdaderamente un reposo, un descanso para sus vidas. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos muy pronto otra vez. Son bendecidos.